Estamos con la Sefirot, las 10 Sefirot, el árbol de la vida, introducción al iniciado, introducción a aquel que está estudiando Kabbalah. Bienvenidos, bienvenidas sean todos. Vimos que hay 3 columnas en el árbol de la vida: misericordia, que es la columna derecha; rigor, que es la columna izquierda; y el equilibrio, que se encuentra en la columna central. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver rigor, misericordia, para que haya un equilibrio en el árbol de la vida. Porque recordemos que siempre tenemos que estar con los pies sobre la tierra. Es decir, por más que nuestra espiritualidad crezca, por más de que nosotros crezcamos a nivel conciencia, debemos de estar nuestros pies deben de estar sobre la tierra. Cuénteme a alguien más si soy entrecortado, sería de agradecimiento, porque bueno, yo tengo la misma señal, creo que de internet, no sé si sea el teléfono de Ivonne o si sea solamente o que sea todo, ¿verdad? Que sea yo, mi internet. Me pueden poner así en el chat. Aquí hay tormenta eléctrica, pero se escucha bien. Ok, se me hace que son tus datos, Ivonne, o tu internet. Eso quiero creer, ¿verdad? Ahorita como quiera, si no, notifíquenme, porque yo me agarro a dar la clase y luego, ¿qué tal si se corta? Muchas gracias, Corisma. Bendiciones. Bueno, vamos a iniciar con esta clase. Vamos a iniciar. Y bueno, les doy gracias nuevamente porque estamos aquí. Vamos a retroalimentar, ya les había dicho. Hay 3 columnas del árbol de la vida. La columna derecha es la misericordia, la columna izquierda es el rigor y tiene que haber un equilibrio. Es decir, tenemos que tener los pies sobre Malhut. Malhut es la tierra. Keter, pues es la corona, ¿verdad? Es la corona donde inicia todo. Obviamente recordemos que el Ein Sof es la luz inaccesible, porque ahí se comprende donde dice: antes de ti no había nada y después de ti no lo hay. Es decir, él es la luz inaccesible y antes de que se creara todo, él ya estaba. Es el Ein Sof, esa luz todo sublime, esa luz poderosa, ¿no? El Ein Sof. Entonces, se crean todas estas esferas de la Sefirot. Recordemos que Adam Katmon es el Adam dimensional, el Adam que gobernó, que gobernó sobre los peces, sobre las aves, y él le puso, ¿verdad? Dice Bereshit o Génesis, que él le puso nombre, le puso nombre a todas estas especies. Y bueno, estuvo en su gobierno. Cuando Adán y Java caen en lo que es su pecado, en pocas palabras, lo que sucede es que se desconecta y se hace la ruptura de cada vasija, es decir, de cada esfera de la Sefirot del árbol de la vida. Vamos a ir con Keter, el Padre. Hoy vamos a ver esto. Y Juan 6:27 habla el Padre, que el Padre es Dios, ¿verdad? Y que Él es amor. Y Juan 3:16, yo creo que eso lo hemos leído, yo creo que desde hace mucho tiempo, porque de tal manera amó Dios o Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice todo aquel que en Él cree, es que tenga fe. Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros.
Ok, nuestro mensaje es un mensaje que nos invita a la verdadera paz, el amor y la armonía verdadera con todos los seres humanos, con toda la humanidad. Luchamos por mejorar dentro de nosotros mismos, desintegrando nuestros defectos psicológicos. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues yo te puedo decir que la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo, la gula, etcétera, en pensamientos, sentimientos y acciones, de tal manera que desaparezca completamente en todos nosotros toda posibilidad de perjudicar, de hacer daño, de hacer sufrir, convirtiéndonos en personas útiles a la sociedad y a la humanidad, respetando a todas las religiones, pues todas las religiones son perlas preciosas, engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. En pocas palabras, en cada religión hay chispas de luz. Tal vez no esté del todo, pero hay chispas de luz, hay información que es correcta. Y bueno, se dispensaron, ¿verdad? Se separaron, pero vivir en amor, vivir en unidad. Debemos respetar esas leyes, las autoridades en cada país y vivir en muy acuerdo con los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Dios. Voy a quitar esta imagen. Ok, vivir en acuerdo con los mandamientos, con la ley de Dios, con la ley de Elohim, con la ley del Creador. Y también no solamente con la ley de Dios, sino también con las leyes que se establecieron, por ejemplo, cuando tú vas en el tránsito o en la vialidad y te piden una licencia, hay leyes terrenales y hay leyes espirituales. Y dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor. Cada ser humano, cada uno de nosotros debemos de tener amor. Cada uno de nosotros, amor. Los unos a los otros, esto es lo que marca. Keter es la primera esfera de la Sefirot. Keter es la primera esfera de la Sefirot. Y esta que es Keter es corona. Es la corona, significa corona. Keter. Ok, es la primera sefirá del árbol de la vida. Vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso, el significado de la sefirot. Estuvimos viendo introducción, estuvimos viendo conceptos que tal vez no habéis escuchado antes, pero que bueno, nos vamos a ir enrolando o identificando más cada vez que escuchemos los conceptos de un principio. Keter significa corona. Es la primera sefirot del árbol de la vida. Acuérdense que todo empezó de arriba hacia abajo. Ok. Keter es el Padre. Nuestro Padre que está en los cielos. Ese es Keter. El nombre del Padre es individual en cada ser, como está escrito en Apocalipsis. Juan 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre escrito en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a quedarnos con esa parte de Apocalipsis. Bueno, perdón, sí. Apocalipsis, Juan 2:17. Ok, Apocalipsis de Juan, que obviamente fue el que escribió este libro, 2:17. Apocalipsis o Revelaciones. Y miré, he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Este es Apocalipsis 14:1. En las escrituras el nombre de Dios está indicando que hay 4 letras. Es decir, conocemos el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei. Conocemos este nombre que es sobre todo nombre. Conocemos que este nombre es un nombre tan reverenciado por el pueblo de Israel y bueno, por nosotros también debería de ser reverenciado, ¿verdad? En todo su esplendor, porque es el nombre que se le reveló a Moshe, se le reveló a Moisés en esta zarza que ardía, ¿verdad? Y entonces se le dice
¿Cómo me dirigiré al pueblo? ¿Cómo les diré quién me ordenó, quién me mandó? Y diles, yo soy el que soy. Así lo dice en Éxodo, en Shemot, libro de Shemot. Ok. Yud-Heh Vav-Heh que forman son el nombre santo de Yah. No sé si ha escuchado usted o ha visto en el libro de los Salmos que dice alabanzas a Yah, o bueno, Reina Valera dice Ja, pero la versión, o bueno, lo más apegado es Yah, Y-A-H. Es el nombre poético de Yud-Heh Vav-Heh. La letra Yud es la letra del Padre, la letra Hei es la letra de la Madre Divina. Y el santo nombre de Dios es Yah. En pocas palabras, nuestro padre, madre. Yo les dije este concepto, yo ya les hablé por qué padre, madre, porque Hashem no tiene esposa, Hashem tiene estas dos energías que también tú y yo tenemos, masculino y femenino. Tenemos dos energías, el planeta y todo el universo compone de estas dos energías también. El sol es la energía masculina, la luna es la energía femenina. Y bueno, recordemos que nosotros también lo tenemos y el Padre es todo y Él está en todo. Entonces, cuando entendemos este concepto, vamos a entender un poco más. Ya tiene un nombre nuevo, íntimo, particular, secreto, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En los Salmos, Rey David canta alabanzas al santo nombre de Dios, el santo nombre del Padre, Madre, que es Yah. Ok. Alabanzas cuya síntesis está en la palabra aleluya. Si he escuchado la palabra aleluya, dice aleluya y termina Y-A-H. Aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabanza o alabar allá. ¿A quién? Al Padre. Ok. Salmo 148, 1 al 14. Nos habla mucho de alabar el nombre de Yah. No te lo leo para resumirte, porque yo sé que es noche, pero quiero que te quedes con esto. Salmo 148 del 1 al 14, tú lo puedes estar viendo. Salmo 150 también del 1 al 6. Alabar allá en su santuario, alabarle en la extensión de su fortaleza, alabarle en sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con eudufe y flauta, alabarle con cuerdas, y órgano, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalo de júbilo, todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Salmo 150, 1 al 6. Este último verso, que es el 156, dice en el hebreo, dice, Kol Haneshamah Tahalel Ya, aleluya, que significa toda alma, Neshama, alabe a Ya, aleluya. Okay, eso es lo que significa este último verso, que es el Salmo 150, 1:6. Todo lo que respire, alabe a Ya. De los tres niveles del alma, Nefer, Ruach, Neshama. Neshama es el nivel superior del alma. El alma en el nivel de Binah, la tercera Sefirá, el tercer Logos, el Espíritu Santo. Recuerde que Binah es el Espíritu Santo. Más allá de Neshama hay otros dos niveles superiores aún, llamadas Hayá y Yehidá, las cuatro letras del santo nombre de Dios, Yud-Heh Vav-Heh, que no se deben en sí de pronunciar en cualquier momento más que, como yo les había dicho, no decir, por ejemplo, cuando decimos por, y ya nos conocemos el nombre, o el tetragrama, las letras, y comenzamos a decir por, y decimos hasta el nombre, y eso no está bien. Obviamente es un mandamiento. Porque en cada uno de su santo nombre ya emanan las letras del santo tetragramatón. El tetragramatón, acuérdense que son las cuatro letras que componen el nombre. Su secreta pronunciación puede verse escrita en un fragmento de un masculino hallado en una de las cuevas de los alrededores de Qumran, a orillas del Mar Muerto, en donde un grupo de iniciados esenios guardaron muchos manuscritos en pergaminos de cuero
de los libros de la Torá. Los manuscritos más antiguos que han hallado de las Sagradas Escrituras permanecieron unos 2000 años ocultos sin haber estado expuestos durante todo ese tiempo a tergiversaciones, o sea, cambios de traducción, o a traducciones que se alejaran de su contenido original y fidelidad. Ok. Vemos también que hay una escritura un poquito más apegada a todas las traducciones, que es la Septuaginta. Y bueno, el Padre entonces significa Keter. El Padre es Keter. ¿Entendemos esta parte? ¿Quién es el Padre? ¿O qué significa Keter? Es la energía del Padre. Ok. Las primeras letras de la palabra de Yeshua o Jesús es Alfa y Omega. Se hallan ocultas en el nombre de Yahó. Entonces es la letra I, en la letra del nombre Jesús o Yeshua, la letra A, en la primera letra de la palabra Alfa, y la letra O en la primera letra de la palabra Omega. Yahó es el nombre santo y santificado y más elevado del Padre Celestial. El Zohar, Rabbi Shimon ben Bar Yochai, explica que el Salmo 148, versículo 1 al 7, y en el Salmo 150, versículos 1 al 6, hay dos alabanzas al misterio del más elevado nombre santo. Ok, en el primero, que es el Salmo 148, del 1 al 5, se invocan las sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y bueno, hay muchos códigos que están activados para la sefirot y para el Padre. Quedó claro que el nombre de Dios, que Yud-Heh-Vav-Heh, está en la primera sefirot o está distribuida en las primeras 3 sefirá, ¿verdad? Pero también que Keter significa el Padre. Keter es el Padre. ¿Quién? El Padre Yah, nuestro Padre que está en los cielos, el Padre y Madre a la vez, que quieren morar en nuestro corazón y en nuestra alma. Y hemos de limpiarlos y purificarnos para que Él y ella puedan morar en cada ser humano. Necesitamos nuestro corazón estar limpio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Estar guardando nuestro corazón. Yo sé que eso es lo más difícil, porque en este plano tú viniste a aprender y muchas veces no canalizamos esa parte. No canalizamos esa parte que venimos a aprender y entonces nos lo tomamos todo muy a pecho, porque obviamente somos humanos, ¿verdad? Pero nos lo tomamos muy a pecho y podemos durar muchísimo tiempo si no canalizamos bien todo esto de lo que nos sucede en nuestro diario vivir. Entonces, para que el Padre muera en nosotros, pues tenemos que estar limpios y limpiarnos y estar bien, purificándonos de nuestro corazón para que Él muere en cada ser humano, en ti, en mí. El profeta Moisés logró llegar hasta Biná, la Madre Divina, que es el Espíritu Santo, que es la tercera sefirá del árbol de la vida. Isaac Luria nos explica que el profeta Moisés llegó hasta Biná en el sentido de que llegó a Arik Amping, el vasto semblante del Padre, del anciano de los días, del mundo de la Kabbalah llamado Beriah, que corresponde con Biná, el mundo cabalístico de la Madre Divina que es el Espíritu Santo. Este es el significado de la enseñanza de cómo Moisés llegó hasta Biná y el mundo cabalístico, Biná llamado Briá o Beriá. Más en Beriá o Biná llegó hasta el Padre. La primera vez que Dios se le reveló a Moisés fue en medio de una zarza ardiente del Horeb y se le reveló primero como Eyer, Asher, Eye. ¿Cómo se le reveló? Como Eye, Asher, Eye. Ok, lo voy a repetir una vez más. Se le reveló como Eyer, Asher, Eye.
¿ok? Yo seré el que yo seré, o como muchas traducciones dicen es yo soy el que soy. Eyera shereye, eyera shereye, acuérdese. Yo soy el que soy. Entonces, Keter es el Padre. Keter es el Padre. Y bueno, acuérdense, Keter es el Padre. Tenemos que tener bien el concepto. Hola, hola, buenas Hola, noches. buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Pero qué representación tiene o qué implicación tiene a ver, no sé cómo explicar, o Keter en el, o sea, es como la conexión divina, es Keter como es con la la corona. conexión con el Sí. Supremo, es Si lo conectamos con los como, chakras, ajá. Si lo conectamos con los chakras, sí. Keter es la conexión divina, se encuentra aquí. O sea, si conectamos e interlazamos chakras con lo que es el árbol de la vida, pues Keter es la coronilla, es la conexión divina con la que nos conectamos con el Padre. Es decir, eh, esta energía divina la cual nos pasa por nuestra coronilla o está en nuestra coronilla, donde siempre tenemos que estar, es como un hilo cósmico conectado entre el microcosmos que somos nosotros con el macrocosmos, que es el universo, que es el creador, que es el Padre, porque recordemos que el Padre es todo, Él está en todo y es todo. Entonces, dicen algunos maestros que sería idolatría yo ponerle al Padre cuerpo y ponerle nuestro, porque usted, no, bueno, yo creo que a lo mejor han escuchado que Moshe vio sus espaldas, ¿no? Su espalda, y que solamente fue lo permitido, pero eso fue porque fue la óptica y percepción de él, porque él no ha visto algo más allá de, ni yo, ni tú, ni nadie de los que estamos aquí conectados hemos visto más allá de. Entonces, mi percepción de ver las cosas va a ser conforme a mi experiencia y a mi realidad y a lo que yo haya visto. Mi conexión con el Padre está en mi coronilla, porque si se dan cuenta es por donde entra la Shejinah o es por donde entra la presencia divina, donde entra esta energía tan hermosa, tan maravillosa que es, y el Padre, bueno, este, el Padre representa el amor incondicional. El amor, lo vimos al principio de lo que hablábamos, el Padre representa el amor incondicional. El Padre no te va a castigar, el Padre no te va, tenemos conceptos cerrados, pero esotéricamente cuando le pasaba un castigo, vamos a ponerlo así, un castigo al pueblo, no era un castigo, sino era una ley de causa-efecto, por cuanto ellos habían hecho cosas negativas, iban a recibir, ese era un boomerang, o sea, es como que voy a recibir lo mismo hacia atrás conmigo, o sea, va de vuelta conmigo. Entonces, pero el Padre es amor incondicional. Yo siempre he dicho, y lo reitero, por ejemplo, cuando nosotros canalizamos, empezamos a canalizar energías, empezamos a meditar, comenzamos en el mundo de la meditación, y si tú dices, no, es que el Eterno me dijo que aquella persona me tiene envidia, esto es, yo siento que obviamente no es la energía de luz de Hashem, porque el Eterno se mueve en el amor incondicional. Más sin embargo, si él te dijera, sí, esta persona tiene este problema y por eso te está haciendo esto, pero ámalo porque esta persona pasó esto, por lo cual esta persona se porta así contigo, pero no es que tenga un problema contigo, sino tiene un problema interno. Es muy diferente es a un cómo se nos mensaje, enseña. es un mensaje más de luz, es un mensaje como de luz, un mensaje siempre en Sí, positivo, ¿sí? siempre en Nunca del positivo. ego, nunca de, ok. Exacto. El Padre es esta esencia, el amor incondicional. Espero haya podido resolver su duda. O bueno, la Y para pregunta que me había conectar o hecho. activar, y para conectar o activar el Keter, ¿hay algo especial, una meditación especial o no? Para activar y conectar el Keter. Lo principal lo vimos la clase pasada, que es, acuérdense lo que Joseph o José en la Biblia o en la escritura en la Torah, él hizo, y era como que la rectificación de todas sus vasijas era guardar la energía sexual, es lo más sagrado que hay.
lo más sagrado que hay. Guardar significa que hacerlo de una manera correcta, en castidad, en amor, en fidelidad, en pureza. Obviamente la Torah no te dice cómo hacer, pero yo creo que en una unión conyugal es válido todo, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es guardar tu energía sexual porque es lo más fuerte. Y de ahí, o sea, vemos también cómo el sacerdote, ¿verdad? Yo les daba ejemplo de cómo el sacerdote, hasta el calzoncillo, vamos a ponerlo así, tenía que estar sin ninguna imperfección. Eso era una referencia o tipo figura o tipifica cuidar esta energía tan valiosa que es la energía de la reconexión de nuestras vasijas. Y dice que ahí cumplió toda la Torá con ese esfuerzo que hizo cuando él iba a ser tentado él salió huyendo de ahí, Joseph. Y bueno, lo que vemos es esto, ¿cómo me puedo conectar o hacer una conexión? Yo te podría decir, ¿verdad? Desde los métodos holísticos que manejo también, pues podría yo hacer un desbloqueo energético, pero más allá de todo eso, es comenzar a trabajar en el amor incondicional, que eso no es, no, dice hay gente, yo no tengo dinero, a lo mejor lo que está pasando ahorita en mi situación, como para hacerme algo así. Pero si nosotros agarramos y concientizamos en el amor incondicional, comenzamos a desbloquear esto. Y yo creo que casi todo parte de nosotros se desbloquea con el amor incondicional. Y a trabajar también el amor propio, porque primero empezamos con el amor propio, porque es como que la fuerza más importante en nosotros, porque cómo vamos a amar al prójimo si no nos amamos, ama al prójimo como a ti mismo, pero si no está esa energía de amor en nosotros, de amarnos a nosotros mismos, de darnos la última, no tener prioridad tampoco a nosotros, de ser todos, yo no digo que esté mal, pero de ser todos, y hay gente que se deja abandonada, y no trabaja sus áreas internas, quiere ayudar a todos, y ese es el detalle, tenemos que tener un espacio para nosotros y esa parte para comenzar a reconectar con, con el creador. Ok. ¿Hay alguna duda? Ok, vamos a continuar. Vamos con Jokma. Yo creo que el Keter ya quedó claro, es el padre. El padre. Jokma es sabiduría. Jokma. Y Jokma es el Cristo, el Hijo del Padre, el Mashiach o el Cristo, el Hijo del Padre. Juan 14:6 dijo, Jesús les dijo, Yeshua, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, potencia de Dios y sabiduría, que es Jokma de Dios, del Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 1, 24, 30, 2, 6 y 7. Cristo es el Jokma, Yeshua es el Jokma, sabiduría de Keter, de Dios Padre. Ok, Eclesiastés 7:12 dice, el maná está dicho, yo haré llover pan del cielo para vosotros. Fue efectivamente alimento celestial que emana de las esferas del cielo, que es Tiferet. Pero los hijos de la sabiduría, es decir, los estudiosos de la Torá, extraen su alimento en una región aún más elevada de la esfera de la sabiduría, que es Jokma. ¿Cómo está escrito? La sabiduría mantiene con vida a sus poseedores. Eclesiastés 7:12. La sabiduría mantiene con vida a sus poseedores. Imagínense, es necesario que nosotros tengamos la sabiduría. Es necesario. ¿Cómo lo obtengo? Con el estudio de la Torá. Con el estudio de la Torá. Sabiduría mi vida. Salomón pidió algo y dijo,
él quería sabiduría para poder estar en ese reinado. Y por un tiempo sí le funcionó. El error de él fue que su energía sexual, vamos a lo mismo, él malgastó y desequilibró su energía sexual y todo se derrumbó. En pocas palabras, hasta hay una canción así. Todo se derrumbó porque energéticamente en Salomón, porque él era sabio, pero cometió el error aún, libre albedrío. ¿Pero por qué si él era sabio? Porque el Eterno guarda y respeta nuestro libre albedrío. Entonces, desde un principio ha sido así, Hashem. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Salomón, te doy un ejemplo que Salomón tenía sabiduría y fue un rey muy próspero y trajo mucha prosperidad a Israel. Pero aquí el detalle fue el detalle que su energía sexual la descuidó y bueno, se contaminó su energía sexual porque es un intercambio energético, recordemos, la energía sexual. Entonces, ¿qué fue? Se contaminó con todas estas esposas y amantes y que adoraban y eran brujas, sacerdotisas y todo esto, que adoraban a dioses paganos, que adoraban a deidades, Entonces, la energía sexual es muy importante y lo voy a estar remarcando mucho porque aquí hasta en el estudio que estoy dando remarca mucho la energía sexual. Ok, entonces es sabiduría y necesitamos nosotros la sabiduría. Los hijos de la sabiduría, es decir, los estudiosos de la Torah, extraen su alimento de una región muy diferente, que es Tiferet, sino de Jokmah, la sabiduría que es Jokmah. Ok, perfecto. Estas explicaciones son prácticamente las mismas, con otras palabras, de muchos años antes, cuando dijo nuestro Señor Jesucristo o Yeshua HaMashiach. Y dijo Yeshua, y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, tiene fe, no tendrá sed jamás. La explicación es la siguiente. El alimento celestial que emanaba de la esfera que se llama cielo proviene de la sefirá de Tiferet, que es Moisés puesto, que a Tiferet se le llama cielo. Mas el verdadero pan del cielo es la sabiduría oculta o esotérica más elevada de la Torá, que es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí es donde viene de Jokmah, que es el Hijo. ¿Qué vino a hacer el maestro Yeshua? ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua aquí a la tierra? Lo hemos hablado. Venir a elevar la conciencia, venir a traer la revelación. Yo me acuerdo que en este Hanukkah pasado, o en este Hanukkah que pasó, yo no pedí nada material, pedí cosas espirituales. Y una de las cosas espirituales, o todo lo que es espiritual, era dame sabiduría, ayúdame a permanecer en la luz, ayúdame a aprender de mis zonas, de mis sombras también, para poder hacer mi tikkun, mi corrección, hacer ese trabajo por el cual estoy aquí. Y también pido este milagro, ¿verdad? Que la sabiduría esté en mí, que la sabiduría esté en mí, que tú te reveles en tu luz oculta. Esas cosas grandes y ocultas que no conozco, que se me revelen a mí. Y bueno, ese es el verdadero pan, aquel que estudia la Torá, pero que ya está entrando en una dimensión como Yeshua. Yo les decía, Yeshua, Pedro decía, ¿y por qué enseñas tan elevado? ¿Por qué enseñas tan alto, maestro? Y Yeshua les dijo, para cuando escuchen, no entiendan. Pocas palabras, por eso él hablaba mucho en parábolas. La sabiduría, aquellos que acceden a la sabiduría están accediendo a la energía del Hijo. ¿Cuál es la energía del Hijo? Yeshua, Mashiach. Ok. No obstante, la sabiduría de Jokmah o del Cristo en el cielo superior y que viene del Padre pasa después
de pasar por Biná, o nuestra madre, que es el Espíritu Santo, Geset, o nuestro Padre íntimo, el inefable Atman, y Geburá, nuestra alma espiritual, a través de Tiferet, nuestra alma humana, el Hijo del Hombre, que es el cielo inferior con relación a Jokmah, el cielo superior. El Zohar dice, porque la Torah misma emana de la sabiduría. La Torah, fíjese. Jokmah, del reino que se llama santidad, y la sabiduría emana de la región que se llama santo, literalmente santidad, de todos los santos, que era el Padre Celestial, dice el Zohar. Porque la Torah misma emana de la sabiduría Jokmah. La Torah emana de la misma sabiduría. Es decir, Yeshua, el Cristo, es la Torah viviente. Él vino a mostrarse y a que lleváramos una elevación de nuestra conciencia, independientemente de todos los conceptos básicos que conocemos ya. Eso vino a hacer. Porque la raíz de la Torah está en la sabiduría superior, lo que les decía hace un momento. Eclesiastés 7:12, porque Jokmah, la sabiduría, da vida a quienes la poseen. Tú puedes pedir riquezas, pero si no hay sabiduría, se desmorona todo. Tú puedes pedir, no sé, salud, pero si no hay sabiduría en cómo cuidar tu salud, se desmorona todo. Estoy dando un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jokmah es la sabiduría y quienes poseen. Imagínate, tú llegaste al mundo de la Torah, tú llegaste al mundo de los mitzvot, de los mandamientos, que para muchos eran gravosos porque se les había puesto ese chip, se les había puesto ese cassette a nivel conciencia, ese cassette el cual estuvimos batallando mucho tiempo, ese cassette el cual Israel, ok, Israel no funcionó, bueno, ahora la iglesia es el plan B y no existe el plan B, para el eterno no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos ese estado de conciencia llamado Israel, que posee la Torah, que la toma y que se ha atesorado de ella. Y Mashiach mismo hecho carne vino a restablecer y acomodar y dar el orden y la interpretación y la revelación de la Torah, de la misma Torah. Las palabras de Yeshua que provienen del Padre Celestial vienen de Jokmah, la sabiduría esotérica superior, el pan de vida, puesto que el nivel del alma en Jokmah es llamada Hayá, o vida, fuerza, y ser viviente del elevado mundo de Asilut. Pues Salmos dice, quien constantemente se ocupa con la sabiduría oculta o esotérica, la Torah es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, Salmos 1:3. ¿Quién? La Torah es la que está como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Las 10 sefirot del árbol de la vida son Keter, corona, que es el Padre, Jokmah, la sabiduría, el Hijo, el Cristo, Binah, entendimiento, inteligencia, el Espíritu Santo, y bueno, Geset, Geburah, Tiferet, Nexag, Hot, Yesod, Malhut. Ok, si se me pasó una y la acomoda. Perfecto. En Jokmah se hallan las ruedas que giran o resplandecen, o jerarquías de ángeles de carro, trono divino, de la visión del carro del profeta Ezequiel 1:28, dice Ezequiel 1:28 y Apocalipsis 4, y en cuyo trono carro está sentado el Hijo del Hombre, en el nivel de Jokmah, es decir, el Cristo.
Y bueno, Apocalipsis 1, 4, 1 al 11 también habla de todo esto. Se los voy a leer porque yo creo que es importante. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu. ¿En qué? En espíritu. Y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono semejante en el aspecto a la esmeralda. El verso 4 dice, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante de ellas, delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal era semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de un hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor y dentro lleno de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso era y que es y que ha de venir. Cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre y jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre y jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Apocalipsis 4:1. El Hijo del Hombre es nuestro Señor, el Cristo, Mashiach, y el Hijo del Hombre es el Cristo íntimo encarnado dentro de un iniciado que ha escogido el camino directo. Acuérdense que Él mora en nosotros, esa parte interna de nosotros llamada Cristo o Mashiach está en nosotros, mora en nosotros. Y Él lo mencionó muchas veces, ¿no? El Hijo del Hombre son las humanidades de ángeles cristificados de otros mundos superiores. Mas para poder acercarnos al Hijo del Hombre en nuestro Adón Yeshua, el Mesías, y de las humanidades cristificadas de otros mundos superiores, necesitamos levantar y encontrar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos. Lucas 17:21. Porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, sino nuestro Padre que está en los cielos, el Hijo del Hombre que ha de venir, puede venir en cualquier hora. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:32-33. Velar es vigilar, ¿ok? La palabra velar es vigilar. La palabra velar es vigilar dentro de nosotros mismos, en nuestros pensamientos, dentro de nosotros mismos, sí, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, que es la autoobservación psicológica. Orar es pedir a nuestra madre o la energía divina del Espíritu Santo que nos saque y nos desintegre el defecto psicológico que hemos descubierto en la vigilia en el mismo instante. Es decir,
pedirle a Dat, el Espíritu Santo, porque también es Dat, esa Sefirot que está oculta, que no se menciona y que solamente es contada cuando se interlazan todas estas Sefirot. Pedir al Espíritu Santo interno a nosotros que nos ayude a limpiar, a acabar, en pocas palabras, que desintegre el defecto psicológico de pensamientos, sentimientos, acciones negativas. Eso es velar, estar en vigilia. No significa que estés con el ojo pelón toda la madrugada. Bueno, acá en México así se dice, el ojo abierto. En pocas palabras, que no duermas. Significa que estés constantemente haciéndote una autovaloración interna. Que te estés checando. Ok, esta vez cometí este error con mi familiar, tal, con mi ser querido o conmigo mismo, misma. Y todo esto se tiene que ir trabajando dentro de nosotros. ¿Quién nos ayuda? La conciencia. ¿Y quién es el que cree esa elevación de conciencia? El Cristo. Y dice que moraría alguien mayor, que es el Espíritu Santo. O sea, era necesario que pasara todo esto, dijo Yeshua. Ok. Si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana indican claramente que la vigilia y la oración son a cada instante y en todo tiempo, en todo momento. Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 21:36 también dice, velar pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por lo cual en cada hora de cada día hemos de luchar incansablemente por estar en pie ante el Hijo del Hombre, negándonos a sí mismos, es decir, muriendo a nuestros defectos psicológicos, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, el orgullo, la pereza, gula, etc. En pensamientos, sentimientos o acciones, en todo momento, por medio de la vigilia y de la oración. Eso es en todo momento, significa estar constantemente. Es necesario entender que cada yo o defecto psicológico es como un árbol con muchas ramas, con raíces y con múltiples raíces pequeñas, como así se nos ha explicado nuestro venerable y amado maestro Rabulú, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos saque y nos desintegre un defecto, ya sea ira, lujuria, etcétera, que hemos descubierto a través de la vigilia o autoobservación psicológica. El Espíritu Santo sí lo desintegra en ese mismo instante. No obstante, parecería que cada vez que vuelve a surgir el mismo defecto, más lo que sucede es que, como quiera que cada yo tiene muchas raíces similares, podríamos llegar a pensar que el mismo yo en realidad es otro yo casi idéntico al que nos desintegró el Espíritu Santo. Ojo, Él tiene el poder, Él lo hace. Esta fuerza activa, poderosa, que es el Espíritu Santo, lo hace. Estoy hablando en términos bien para que puedas entender ahorita. Lo hace. Sí lo hace. Para que el Cristo, para que Mashiach viva en nosotros internamente, es negarnos a nosotros mismos, al yo, al ego, negarnos a la lujuria, a la codicia, al rencor, al resentimiento, a todo esto. Y muchas veces creemos que es lo mismo, pero no. Hay raíces internas dentro de nosotros que hay que sanar. Y como dice aquí, un árbol tiene muchas ramas. Puede ser un problema, pero se ha derivado a muchas más que parecen lo mismo, pero hay que cortar y ver la causa raíz. ¿Cómo veo la causa raíz?
Muy sencillo. Por ejemplo, siempre hay que ver hacia atrás. No mires hacia adelante porque el futuro no es así. Mira hacia atrás, no para que te traumen ni para que te perturbes, sino que mira hacia atrás. Por ejemplo, alguien que no sabe dar amor, mira hacia atrás la energía de papá, mamá. Tal vez no está mamá, tal vez no está papá, o estuvieron, pero fueron ausentes. Y ahora por eso no puedo ser afectivo y no puedo demostrar amor. Pero no te estoy diciendo nada más el defecto y entonces cómo salgo de ahí. Tengo que ir a la sanación. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra esta fuerza que nos va a ayudar a sanar. Él es el bálsamo para darse a entender, el que trae sanidad a nuestra tifereda, a nuestro corazón. Vamos a pedirle en meditación, en oración, como tú te manejes con el Eterno, con el Creador, como tú conectas con la fuente, con la divinidad. Y pedirle que traiga sanidad a tu alma, que traiga sanidad a tu mente, a cada área psicológica que te necesitas sanar o que necesitamos sanarnos. Y Él va a traer, porque hasta en sueños se te pueden revelar las cosas que tienes que sanar. Simplemente es de que un día te enfoques y te autorrevises y mires hacia adentro de ti, es decir, a través de la meditación. Y vendrán muchas respuestas. Un tiempo de quietud es necesario para todos nosotros. Un tiempo de apartarse de todos, de un momento, sí es bueno para autoexplorarse y para ver qué hay que sanar. Ok, entonces tenemos que tener este Cristo interno. Perfecto. Binah, vamos a la esfera de Binah. Binah es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Binah. Entendimiento, inteligencia. Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Proverbios 3:13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, Jokmá. A ver, bienaventurado el hombre que haya Jokmá y que tiene la biná, la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es la Torá que las piedras preciosas. Proverbios 3:19. Yud-Hei Vav-Hei. Con Jokmá, con sabiduría, fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia, con biná. La sabiduría o Jokmá es el Hijo, el Cristo según Logos. La inteligencia, entendimiento o biná es el Espíritu Santo, el tercer Logos. El Espíritu Santo. Y de ambas, de la sabiduría o Jokmá y del entendimiento o biná, emana la Torá, que proviene de Keter, del Padre, del Santo Anciano de los días. Ok. La primera sefirá del árbol de la vida es el Padre Keter, el Santo Anciano de los días, nuestro Padre que está en los cielos. Y está indicado por la punta superior de la letra Yod, el santo nombre divino de Yod-Hei Vav-Hei, santificado y bendecido sea. El santo nombre de Dios no debe pronunciarse en vano, es decir, no pronunciado en asuntos vanos o solamente por hacerlo, pues cuando se pronuncia hay que hacerlo con respeto y temor de Dios.
Se nos enseña asimismo que al pronunciar el nombre de Dios, no debe de pronunciarse sin estar acompañado de otras palabras que lo bendigan, bendito sea su nombre, y lo santifiquen. Pues si se pronuncia solo sin verdadera devoción o sin propósito espiritual superior, sin bendecirlo o santificarlo, es como si se pronunciara en vano. Más, si solamente pronunciamos su santo nombre teniendo en cuenta lo explicado antes y no nos negamos a sí mismos, si no morimos místicamente a nuestros defectos psicológicos, si no nos arrepentimos de corazón y de hechos, no nada más es de boca, de hechos, de corazón, y continuamos sin temor de Dios pecando, no lo estaríamos de hechos santificando, o sea, con hechos necesitamos reflejarlo. El Padre o Keter se desdobla en el Hijo o Jokma, según la segunda sefirá. El Cristo cósmico indicado en la letra Yod. El Hijo del Cristo, Jokma, se desdoblan a su vez en Binah, que significa entendimiento e inteligencia, que es la tercera sefirá, número 3 del árbol de la vida. Porque el Espíritu Santo es Padre, Madre. El Espíritu Santo, indicado por la primera letra que es Hei, del santo nombre de Dios, llamada en el Zohar el mundo por venir. Ok. Hemos aprendido que el mundo por venir, Binah, es la primera He. Fue creado por la Yud, el Hijo, el Cristo, y así quedó oculta la sabiduría Jokma, siendo las dos una sola. Porque la sefirá de Binah es el desdoblamiento de la sefirá de Jokma. El entendimiento o Binah, el Espíritu Santo, es el que nos permite captar la sabiduría oculta. Binah es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres fuerzas del Logos, las tres fuerzas de el Ein Sof, que son el santo tetragramatón, el santo 4 de su nivel más elevado. La sefirá de Binah es llamada con el nombre cabalístico Aralim, el mundo de los tronos. A cada una de las tres sefirot, Keter, Jokma y Binah, se le llama con el santo nombre de Yah, bendito, santificado sea. Esas tres sefirot son la corona sefiroica, los tres logos, que es la fuerza, una Ejat, o sea, uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no Trinidad separados, Padre, Hijo, Espíritu, no, una fuerza Ejat. Entonces, que se desdoblan y se hacen uno. El macrocosmos arriba en los cielos, en el paraíso, y el microcosmos aquí está abajo, dentro de cada uno de nosotros, y esos forman una unidad. Ok. Juan 5, 7, 8. Porque tres son los que han dado testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, una unidad. Y tres son los que dan testimonio de la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. La corona sefiroica es Keter, Jokma y Binah. Tienen sus correspondientes jerarquías cósmicas superiores en el cielo. Ok, el Espíritu Santo, con el cual nos daremos, como dijo el Cristo, como dijo Mashiach, como dijo Yeshua, es el consolador, el que viene a consolar, el que te viene a traer y te viene a ayudar a que puedas guardar los preceptos, los misbot, los mandamientos, el que te ayuda, el que no solamente está para que llores, para que sientas bonito, sino también para que con hechos demuestres el amor al Padre. Ese es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Y es tan hermoso saber que necesitamos de esta fuerza tan hermosa
Estos tres que hoy te hablé son la corona sefiroica, que forman un triangulito, es decir, una corona. Keter, Jokma, Binah. Y forman, necesitamos estas para la conexión divina y para que estemos integrando todo lo demás en nosotros, todo el resto en nosotros, las demás sefirot. Vamos a hablar en la próxima clase de las otras sefirot. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Yo sé que ya es noche. ¿Hay alguna duda con todo esto que hemos hablado? ¿Hay duda? No hay duda entonces, ¿verdad? Son tres las que hemos hablado ahorita. Hemos hablado introducción, hemos hablado Seirampi, hemos hablado conceptos, pero Keter es el padre, Jokma es el hijo y Binah es el Espíritu Santo. Esta fuerza que es un Ejat, uno, no está partido, no hay tres dioses, es una fuerza, es uno, en tres esferas. Perfecto, bendiciones a todos los que estuvieron hoy en esta clase, por Itzma, Yasmín, Diana, Esar, Rolando y Sobeida. Bendiciones, Sobeida. El Creador te bendiga infinitamente. Y bueno, qué bueno que pudieron estar conectados hoy, qué bueno que seguimos en pie y que el Creador me los bendiga infinitamente. Pasen un hermoso tiempo, una hermosa noche, descansen en Shalom. Bendiciones a todas, a todos. Shalom, gracias. Shalom a todos, bendiciones.